Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas nuevamente al segmento de la entrevista. El día de hoy estamos con un invitado muy importante, estamos con Luis Carlos Sanabria, que nos está acompañando virtualmente. Para un poco hacer la introducción, él nació en Cochabamba, pero ha estudiado literatura acá en la Universidad Mayor de San Andrés. Ha publicado diferentes cuentos, crónicas y actualmente es miembro del equipo de redacción de la revista Literatura 88 Grados. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación y gracias por este espacio. Súper, muchísimas gracias a ti igual por estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, un poco estamos haciendo estas entrevistas también a justamente personas últimamente, ¿no? Personas que o están en el ámbito de la literatura o justamente son escritores, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? Bueno, ser escritor capaz no es uno de los oficios más comunes, ¿no? en Bolivia comparado tal vez con otros. Y nos gustaría saber qué te ha motivado a convertirte en escritor, cuáles han sido tus primeros pasos, tal vez qué te ha inspirado también a empezar a escribir. Yo diría que es la consecuencia de tres cosas, ¿no? La primera y probablemente la principal, la necesidad de imaginar, ¿no? Cuando uno es niño, siempre está inventando juegos, siempre está haciendo roles, siempre está en esas cosas que son bien creativas finalmente. Entonces, muchas veces para mí el jugar era sentarme a imaginar el hecho, digamos, no estaba correteando en la acción en mi cabeza tal vez. Entonces, eso por un lado. El otro factor que yo identificaría es la lectura, ¿no? Que por sí te lleva a buscar hacer lo tuyo. Es una consecuencia natural, un cacho cuando te agarra la lectura a que te interese hacer lo tuyo, ¿no? Y lo tercero está muy relacionado con ambas cosas, que es como que un afán de contar, un afán de narrar, de usar el lenguaje para modelar cosas, y que viene justo de escuchar relatos de los abuelos, de ver películas, de leer libros, de los juegos infantiles, ¿no? Entonces sí, yo identificaría esas tres como que vetas que están muy relacionadas. Súper, me parece súper interesante, ¿no? Todo esto que dices, que realmente creo que es algo que influye también a muchos escritores, ¿no? Pero quisiera también preguntarme, y esto es una curiosidad también que tengo, ¿cómo se empieza a ser escritor en Bolivia, en este contexto, ¿no? Donde, bueno, hay muchos otros países que quizás fomentan mucho más, hay muchas más editoriales, es incluso más barato a veces publicar. ¿Cómo es ser escritor en Bolivia? ¿Cuáles son los desafíos, los principales desafíos que tal vez se enfrenta, sobre todo al iniciar, ¿no? Me imagino que cuando ya uno se hace un nombre, quizás es un poco más fácil, pero el iniciar debe ser un poco complicado. ¿Cómo ha sido tu proceso? Sí, es justo como señalas, ¿no? El país tiene como históricamente cierta dificultad para hacer un espacio seguro, si quieres, ¿no? Dentro de la producción literaria, por un lado, pero en general, ¿no? Dedicarte un cacho a la producción artística y cultural es jugar a lo arriesgado, ¿no? En el caso de Bolivia, y en el caso de la literatura, mejor dicho, creo que hay, y sobre todo ahora que las tecnologías son nuevas, como que hay espacios en los que se puede llegar a dar a conocer la obra que está preparada, ¿no? Probablemente en ese sentido es un cacho más democrático, justo a través del acceso a las tecnologías. Lo que es complicado es el ejercicio profesional, ¿no? que es justamente a lo que habría que apuntar y lo que realmente aporta, si quieres, también a la construcción imaginaria del país. Y para eso, sí, es como que imposible dedicarte solo a escribir, ¿no? Y ese es probablemente el medio principal de quienes queremos apostar a esto. En serio, yo tengo amigos que sí han dicho, ya yo solo voy a vivir de escribir, solo escriben,
me quito el sombrero, digamos, porque eso es una decisión muy valiente. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Que bicicleteamos trabajos en el mejor de, o en los escenarios más ideales relacionados a la literatura, ¿no? Dar clases, hacer edición de textos, el periodismo, el veces, ¿no? Pero dedicarte solo a tu producción ficcional y pensar que vas a vivir de tus ventas, no, hay que... y creo que no es una cosa solo de Bolivia, ¿no? En general, si bien hay otros espacios en los que los mercados parecen ser más sólidos, como todo el mercado finalmente, hay una competencia intensa también para entrar en ello. Entonces no siempre es garantía estar en un lugar donde tiene más editoriales. Puede que haya que hayan ciertas ventajas, sí, pero al final, digamos, creo que las dificultades que enfrenta la persona que se va a dedicar a la escritura son las mismas aquí que en otros lados, ¿no? Que sí necesitas tener un trabajo de día, un cacho si quieres, claro, que te permita darle al oficio, y considerar también que tienes que darle tiempo importante al oficio, es decir, restarle horas de sueño, restarle horas de comida, qué sé yo, para que las dos cosas convivan, ¿no? Sí, me parece muy importante también esto que dices, ¿no? Porque cuando estás tal vez en la universidad, ¿no? Yo tenía amigos, ¿no? que han estudiado literatura y querían justamente dedicarse a eso, a escribir libros y a vender, y bueno, tal vez cuando eres más joven no te das cuenta de lo complicado que va a ser, sobre todo, como dices, en el tema económico. Entonces me parece muy importante esto que dices para que todos lo tengamos en cuenta, y sobre todo aquellos jóvenes tal vez que quieran animarse a escribir, que es algo que totalmente se puede hacer, pero quizás en la realidad sí es importante tener otros trabajos, ¿no? Como en realidad muchas carreras artísticas tal vez, ¿no? En general que necesitas algún tipo de sustento económico un poco más tal vez estable, por así decirlo, ¿no? Para poder también seguir dedicándote a esto. Ahora quería pasar a otra pregunta también un poco para que las personas que nos están viendo conozcan un poco de tu obra. Bueno, tenía dos preguntas, ¿no? La primera es un poco ¿en qué temas has empezado a escribir? ¿Cuáles han sido las temáticas, las problemáticas que has empezado a abordar en los cuentos, crónicas que has escrito? Y también, ¿qué autor tal vez ha sido el que más, o autora, la que más o el que más te ha influenciado tal vez al momento de convertirte en escritor? Bueno, sobre la primera pregunta, que es como que escribí un cacho, que temáticas. Bueno, en realidad mi afán siempre ha estado en conocer al hombre, ¿no? Que parece un mundo muy, muy misterioso, la mente humana, ¿no? Yo venía de estudiar medicina, que era mi primer afán de aproximarme a lo humano, ¿no? A lo que nos constituye. Pero, claro, mi decepción fue que lo mecánico no respondía a mis preguntas. Entonces, ahí me pasé a estudiar literatura. Ahí los primeros textos que escribí en serio y más o menos de manera profesional tenían que ver con esas reflexiones justamente, que son un poco lugar común, ¿no? Evidentemente, pero no por eso menos auténticas, sobre el cuerpo principalmente, ¿no? Me llamaba mucho la atención la corporalidad, justo porque había venido de estudiar el cuerpo humano, ¿no? Entonces, los primeros cuentos que escribo tienen como que relación de esas reflexiones sobre la vida, la muerte, ¿no? El cuerpo como material que se descompone, qué sé yo. Y después, el primer libro que publico, y con el que gano también un premio, es un poemario que se llama Disección, y que justamente sigue esta misma línea, ¿no? Como que reflexionando sobre todo aquello que está más allá de la corporalidad a partir de un ejercicio de disecar un cadáver sobre una mesa de disección, ¿no? Súper interesante. Bueno, para que todos los que nos están viendo también conozcan, ¿no? Ya pueden... bueno, la última preguntita antes de ir a la pausa. ¿Dónde pueden adquirir este libro, este poemario que nos comentas?
Bueno, están en las librerías de La Paz, pero también específicamente en la librería de la editorial 3600, que si no me equivoco está en la Abdón Saavedra, esquina Huachaya. Súper, súper. Y bueno, con ese dato muy importante nos vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más. Y continuamos aquí en este espacio de La Revuelta con la entrevista. Estamos en este momento hablando con Luis Carlos Sanabria, escritor boliviano. Y bueno, dentro de los varios temas, las varias obras que tal vez Luis ha realizado, Luis es autor especialista en literatura del Chaco. Algo muy, bueno, un evento para empezar que ha sido muy importante, constitutivo en realidad para un poco la Bolivia que tenemos hoy en día, para la historia de Bolivia. Y tenemos, hay muchos referentes, ¿no?, que han escrito también sobre la guerra del Chaco. Y ahí me lleva un poco a la pregunta, ¿no? Luis, ¿qué te ha llevado a especializarte en la literatura de la guerra del Chaco? Bueno, gracias. Y como comentas, estoy construyendo en realidad ahí un nicho académico. Investigando principalmente la producción literaria alrededor de la guerra, pero también otras manifestaciones artísticas, culturales, ¿no? Y surge primero un afán personal, ¿no? De tener en casa libros sobre el conflicto, principalmente justo recuerdo un libro de no ficción que habla sobre el cerco de Boquerón, que fue como que lo primero que leí, lo que me acercó al tema. Y no sé, niño, bueno, me llamó la atención, me impactó mucho y se convirtió en un tema que a lo largo de la vida sobre el que investigué cada vez más, ¿no? O sea, en el colegio, en la universidad, así como buscaba siempre temitas al respecto y qué sé yo. Y ya a la hora bueno, ahí en paralelo, digamos, estaban todos mis afanes creativos con la literatura y ya estudiando en la carrera, digamos, a la hora de optar justo para hacer la tesis, qué sé yo, acababa volcando, digamos, a esto que me interesaba, ¿no? Y dentro de ello, como te digo, empezar a construir este pequeño nichito, ¿no? Entonces, a partir de estudiar un cacho la obra de Augusto Céspedes en Sangre de Mestizos, es que surge todo esto, ¿no? Ahora estoy en proceso, además de escribir un libro que es de no ficción, que se llama El Chaco en el Chaco, que se está publicando de manera por capítulos en la revista 88 grados, que pueden entrar a su página web si quieren, y hay como 4 capítulos ahí publicados. Y una vez que terminemos la publicación en línea, se va a imprimir y vamos a presentar el libro. Es una crónica, un cacho que recrea la épica de Augusto Céspedes viajando al Chaco como periodista, ¿no? Que es un cronista, el primer cronista de guerra, no sé si el primer cronista de guerra, lo estoy exagerando, pero el cronista de guerra, el cacho más famoso del conflicto ha sido Augusto Céspedes, ¿no? Dejó un libro posterior que se llamaba Crónicas heroicas de una guerra estúpida, que es una colección de despachos que él manda como periodista en línea, ¿no? Entonces estoy escribiendo una recreación de ese viaje, qué sé yo, y eso es como que un tema que creo que es importante en el imaginario boliviano por un lado y en los caminos estéticos que también ha tomado nuestra cultura, ¿no? Y por eso me llama la atención. Súper. ¿Y cuáles crees que han sido tal vez los aspectos más específicos tal vez de la guerra del Chaco que no han sido todavía o que han sido menos explorados por la literatura boliviana y que merecen atención? Tal vez desde qué aspectos, desde qué ángulos es importante también tomar en cuenta la guerra del Chaco desde la literatura. Bueno, desde la producción hay como que un afán nuevo de los nuevos narradores, un cacho de revisar la guerra no como un conflicto de explorar más las posibilidades estéticas, artísticas, de conflicto del hombre, pues, ¿no? Finalmente, probablemente los primeros grandes bloques de escritura alrededor de la guerra intentan hacer una reflexión más social, por un lado, y están marcadas justo por el antecedente político, ¿no? No, es imposible separar eso en un primer momento, pero ahora creo que la distancia ya es la suficiente como para empezar a ver la guerra desde otras aristas, ¿no? Que son probablemente más universales, más humanas, más ambiguas también,
y creo que ese es como que el camino que se está tomando desde el lado de la producción. Desde el lado de la crítica también creo que se está leyendo todo lo que se ha producido alrededor del conflicto, también con los otros ojos, ¿no? Porque igual hasta ahora la crítica siempre siempre te lee a la guerra o mejor dicho, la literatura de la guerra con lentes políticos, ¿no? Como esta es una consecuencia o es lo que ocurrió antes de la Revolución del 52, esta literatura es así, qué sé yo. Entonces, creo que ahora igual la crítica está empezando a fijarse, digamos, en detalles más de la escritura que del contexto sociopolítico, que también es importante para construir una estética, ¿no? Súper, y me parece bien interesante esto, ¿no? Porque sí, me acuerdo, claro, en el colegio, ¿no? Que te hacen leer algunos libros, ¿no? Pero como que los canónicos, ¿no? Sobre la guerra del Chaco, que es lo que dices, tal vez desde un aspecto más sociopolítico, para entender cómo, o sea, un poco el desarrollo de la historia a partir de la guerra del Chaco. Pero después ya por mi cuenta empecé a leer otros libros, incluso cuentos muy cortos, ¿no? Justamente igual sobre la guerra del Chaco, pero ya no desde una mirada de qué ha pasado y Paraguay y Bolivia y los gobernantes, ¿no? Sino de cómo lo han vivido las personas. Incluso ahorita no tengo el nombre, pero leí la última vez un cuento que hablaba más bien de una persona que se ha escapado, ¿no? Que no ha querido ir a la guerra del Chaco, y me parece súper lindo eso, ¿no? Porque creo que además para las nuevas generaciones, ¿no? A veces estás en el colegio y lees los mismos libros, que a veces son un poco pesados también, no hace que te intereses tanto en el tema, y tal vez leer desde esa otra perspectiva, ¿no? Desde cuentos, crónicas, qué sé yo, hace que, bueno, generes incluso empatía, te genere mucho más interés, tal vez, porque como dices, ¿no? Desde lo humano, y de ahí obviamente adentrarte a todo lo que ha sido. ¿Desde qué ángulo, cómo crees que se debería abordar la guerra del Chaco? Sí, para la cuestión histórica, pero desde todos los ámbitos, no solo político, económico, sino también social, humano, como dices. Bueno, te voy a empezar respondiendo esta segunda parte. Creo que ahora el enfoque con el que hay que examinar la guerra, digamos, es el crítico, ¿no? Más allá de los discursos que suelen ser chauvinistas, nacionalistas, los sacrificios, sí, pobre gente, lo ha pasado mal, pero si lo vamos a ver desde la producción artística, que me parece que es la forma más objetiva de verlo, también te permite verlo con ojos críticos, ¿no? Entender cuáles han sido nuestras responsabilidades y sobre todo qué le hemos hecho a nuestra propia gente, ¿no? Eso es lo que no suele verse cuando se habla de la guerra. Súper. Me parece muy importante, ¿no? Esto y de nuevo, creo que la guerra del Chaco, a veces pensamos que tal vez está, como que hemos hablado mucho de la guerra del Chaco, ¿no? De que se ha investigado mucho, pero yo creo que no, y me parece muy interesante verlo desde otros ángulos, desde otros aspectos, y bueno, muchísimas gracias. Perdón, Luis, pero ya nos está acabando el tiempo. Me hubiera gustado hablar muchísimo más, tenía muchísimas preguntas más preparadas para continuar abordando. Tal vez muy brevemente, si nos podrías dar tal vez algunos consejos, o qué le dirías a jóvenes que se quieren animar a ser escritores. ¿Algún consejo muy breve que les quisieras dar? El principal, que lean lo más que puedan, ¿no? Eso es lo fundamental. Y al lado de eso, tener siempre una libretita para escribir cualquier cosa, para escribir, garabatear. Es un ejercicio, la escritura es un ejercicio. Es como jugar fútbol, es como levantar pesas, ¿no? Entonces tienes que tener el músculo ejercitado. Entonces las dos únicas formas de hacerlo es leyendo y garabateando, ¿no? Ese es el consejo principal. Súper, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos, Luis, el día de hoy. Y bueno, para los que nos están viendo, para todos y todas, nuevamente yo también voy a aprovechar de hacer un poco de publicidad, pero está preparando Luis el libro de no ficción, El Chueco en el Chaco, que, como nos había comentado, se está publicando por capítulos en la revista 88 Grados, para que lo puedan ir a leer, ¿no?
y cuando esté el libro terminado también seguramente vamos a estar ahí hablando también del libro, que me parece muy, muy lindo, muy interesante, y también lo voy a leer. Así que nada, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado el día de hoy. No, pues gracias a ustedes por el espacio, y como has dicho, es una charla interesante, divertida, y espero que pronto podamos volver a conversar, pues. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos y todas igual por vernos el día de hoy, y no se muevan porque continuamos con mucho más de La Revuelta.